Muy buenos días. Ya estamos metidos en plena campaña preelectoral. Es nuestra costumbre, pese a que para los comicios europeos, municipales y autonómicos en las comunidades regidas por el artículo 143 de la Constitución, faltan poco menos de 2 meses. Este pasado fin de semana, sin embargo, ya se han sucedido actos y mítines donde todos tratan de explicar sus proyectos y, cómo no, buscan minar al adversario con cruces de acusaciones sobre irregularidades o hipotéticas corrupciones. Eso sí, los dos partidos mayoritarios, tanto el Partido Popular como el PSOE, coincidieron en advertir sobre los riesgos de la secesión planteada en el País Vasco. El presidente Aznar alertó en este sentido contra los errores de los nacionalismos excluyentes que producen, dijo, guerras como la de Kosovo. Y allí, en ese territorio balcánico, sigue centrada la atención del mundo. Miles de refugiados kosovares se hacinan en precarios campamentos en las fronteras de Yugoslavia con Macedonia y Albania. Es posible, incluso, que esa región de Serbia se haya vaciado ya del 1,5 millones de ciudadanos de origen albanés y de religión musulmana que desde hace 10 años sufren la limpieza étnica del presidente yugoslavo Milosevic. En cualquier caso, tras 26 días de guerra, las críticas no han cesado ante una operación, dicen, mal concebida y diseñada por parte de la Alianza Atlántica, que no supo prever ni la resistencia de Milosevic, ni la catástrofe humana que iba a acentuar al no ser capaz, además, de detener esa limpieza étnica. Y así estamos cuando esta misma semana se cumplen los 50 años de una organización que nació con vocación defensiva y que ahora por primera vez ha entrado en una guerra. Pues bien, uno de los políticos que más contribuyó a romper nuestro tradicional aislamiento con la entrada en la OTAN y también en la Unión Europea está hoy aquí en estos desayunos. La razón es que es un profundo conocedor de nuestra historia reciente, de la que fue también principal actor, tal y como se demuestra en este libro de reciente aparición, Papeles de un cesante, la política desde la barrera. Don Leopoldo Calvo Sotelo, expresidente del Gobierno, muy buenos días. Muy buenos días. Está contento, ya ha enseñado el libro, ¿verdad? Me parece muy bien porque tengo entendido que ese es un desayuno con libro. Es un desayuno con libro, casi todos los lunes, además. Vamos a ver, los expresidentes mantienen el tratamiento de presidentes y además el de excelencia. ¿No le parece a usted que aquí de todas maneras se les minusvalora un poco, que no se les trata con la distinción que merecen? ¿Qué digo yo eso en este libro? No lo dice usted, lo pregunto yo. No creo. Yo creo que se los trata bien. Y no solo desde un decreto de Felipe González que dice que tenemos derecho a que se nos siga llamando presidentes, sino yo creo que desde siempre. Se nos ha tratado bien. En general, como es natural, la política trae, y más en época de elecciones, y me ha preocupado que empiece Luis hablando de elecciones, porque las elecciones calientan la lengua y la boca de la gente. Salvo en época de elecciones en que a algunos se le ha ido alguna expresión que no debiera hace ya años. Yo creo que se los ha tratado bien. Yo lo decía porque usted, para entrar en el Congreso de los Diputados, necesita un carné muy especial, ¿verdad? Esto lo he contado porque me lo han preguntado, pero no me hubiera gustado, porque hace muchos años ya no me hubiera gustado contarlo. Pero en fin, para que no parezca que es una anécdota rara, sí diré que hace ya años, cuando preparaba un libro anterior a este, La memoria viva de la transición, fui al Congreso para consultar en la biblioteca los diarios de sesiones antiguos. Y me encontré con que solo por la amabilidad, la cortesía, casi la caridad de los porteros y de los sugieres, podía entrar en un congreso, porque no siendo diputado no tenía título para ir a él. Se lo dije al presidente Pons, que muy amable, me contestó, eso lo resuelvo yo enseguida. Y lo resolvió dándome una tarjeta que podía haber traído, que conservo, una tarjeta del tamaño de un carnet de identidad, donde dice Leopoldo Calvo Sotelo, investigador. Y con una tarjeta de investigador puedo entrar en el Congreso sin necesidad de acudir a la amistad y a la caridad que la tengo siempre de los sugieres. Yo no soy investigador, ya me gustaría, es un título muy honroso, pero parece un poco raro que se tenga uno que disfrazar de investigador. Era un lugar donde he ido tantas veces con otros títulos. Bien, pues el cesante, señor Calvo Sotelo, dice en este libro que fue un error entrar en la OTAN por la vía del referéndum. Y dice que también fue un error no haber entrado desde el primer momento en la estructura militar de la OTAN. Y la OTAN esa que no íbamos a entrar en la estructura militar, está metida en la guerra de Kosovo, de la cual no habla usted, evidentemente, porque no existía en aquel entonces. Pero yo le pregunto, ¿no podrá salir herida la OTAN de esta guerra? Se ha metido la OTAN en un lío considerable. Pienso, y lo digo inmediatamente después, que no tenía más remedio. Pienso que no tenía más remedio. Pero es verdad que una guerra como la que se ha emprendido en Kosovo y en general en la región, y en Yugoslavia entera, tiene una entrada fácil y una salida menos fácil.
¿Es falta de experiencia de la OTAN en este tipo de contiendas? Tal vez porque por primera vez se ve envuelta en una de ellas. Puede ser también falta de presencia europea en la OTAN. En mi tiempo, cuando se debatió la entrada, porque entramos en la OTAN no por un referéndum, entramos por un voto parlamentario. El referéndum no era necesario y vino después. Cuando el debate parlamentario se hablaba mucho del pilar europeo de la OTAN y se insistía en que la entrada de España debería contribuir a reforzar la presencia europea. Eso no se ha conseguido, por lo menos a mi juicio no se ha conseguido satisfactoriamente. Y en la OTAN hay una voz fuerte y unívoca, que es la de los Estados Unidos. Y luego hay un coro, casi siempre disonante, o por lo menos poco asonante, el de los países europeos miembros de la OTAN, que no se ponen de acuerdo en su política exterior, como no se pusieron de acuerdo en su política de defensa. Habrá que recordar que el primer fracaso de la Unión Europea, antes de nacer como tal, fue la Comunidad Europea de Defensa, que en un mes de agosto, con una votación parlamentaria famosa, fracasó en el Parlamento francés. Europa ya entonces, hace casi medio siglo, se negaba a tener una voz única en materia de defensa. Y cuando hay en la OTAN una voz única, como la de los Estados Unidos, y un coro no muy afinado al lado, enfrente, lo natural es que pese más la opinión de los Estados Unidos. Y eso yo creo que no es bueno cuando se trata de actuar en Europa, donde los que vivimos en este continente tenemos mayor motivo para saber de qué va y para saber cómo se tratan estas cosas. Muy bien, pues vamos a abrir el diálogo, si le parece. Hoy nos acompañan Consuelo Sánchez Vicente, muy buenos días. Pilar Cernuda, muy buenos días. Aquí tenéis los papeles. Buenos días, presidente. Muy buenos días, Consuelo y Pilar. Presidente, yo en su libro, Papeles de un cesante, usted dedica algunos capítulos a hablar de la incorporación de España a la OTAN y al mercado común, algunos textos. Concretamente, en uno de los del mercado común, usted recupera la utilización de la palabra engranaje para explicar que a veces uno se mete en un lío al que le arrastra una situación con la que no contaba cuando lo creó. Eso lo dice en uno de los textos del mercado común. Sobre Kosovo, la OTAN dice no ha tenido más remedio que meterse ahí. ¿No es demasiado hiriente el fracaso de la política? ¿Cómo es posible que los políticos se hayan dejado arrastrar por ese engranaje? Si se repasa la historia de los dos últimos años, una vez más aparece, y hay que decirlo porque es verdad, aunque sea poco políticamente correcto repetirlo ahora y menos periodísticamente, vemos que la actitud de Milosevic ha sido una actitud refractaria a todo diálogo, a todo pacto, a todo entendimiento. Por lo tanto, no es tanto un fracaso de los políticos occidentales con una tenacidad extraordinaria del dirigente, del dictador de Yugoslavia. Cuando en un país no hay un sistema democrático, no hay un parlamento, no hay unos partidos, hay una figura que domina todo, es muy difícil llegar a un acuerdo. Aunque solo fuera por esa razón, habría que ser demócrata, porque los países regidos por sistemas parlamentarios y democráticos son países que en general no se empeñan, no son tozudos, como Milosevic hasta el final. Por lo tanto, creo que el culpable de lo que ha pasado y de que haya habido un engranaje que ha metido a la OTAN y a los países de la OTAN en una guerra de difícil salida es el señor Milosevic. La OTAN podría haber sido más hábil o más eficaz en el tratamiento de esta cuestión. Ya he dicho antes que pienso que si hubiera dentro de la OTAN un pilar europeo más fuerte y con más capacidad de propuesta, de estudio, de debate, de análisis, probablemente las cosas hubieran ido mejor. Pero no podemos olvidar que la culpa es de Milosevic. ¿Nos va a arrastrar, nos va a arrastrar el engranaje a la fase terrestre, a una invasión terrestre, esto que se está llamando ahora? Da la impresión de que sin la infantería nunca se han ganado las guerras. Cuando vinieron los tanques se habló mucho del arma decisiva. Sin embargo, al final siempre es la infantería la que asegura la ocupación o la seguridad de un territorio. Por lo tanto, a mí no me chocaría demasiado que la OTAN en sus análisis internos llegara a la conclusión de que tiene que usar la infantería. Eso podría acercar una solución, pero también es verdad que la infantería en un territorio de topografía muy complicada, de comunicaciones difíciles, se puede complicar mucho la vida también ella. Y comprendo la resistencia de la OTAN como organismo y de los países que la constituyen a meterse más en el lío enviando tropas de tierra.
Presidente, tenemos en España solo 3 personas que han sido presidentes y que ya no lo son, que son Adolfo Suárez, Felipe González y usted mismo. Y a mí me interesan mucho las reacciones de ustedes ante los acontecimientos de la actualidad, como estamos yendo en este momento, pero también cómo los ven con la perspectiva de que ustedes podrían haber pasado por situaciones pues a veces complicadas desde todos los puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, usted le apasiona todo lo relacionado con la Comunidad Europea, con el mercado común. Usted fue ministro, el único ministro yo creo que hubo, hubo también Punset también con cargo de ministro que llevaba las relaciones de España con el mercado común. Dedica mucho tiempo de su libro a explicar las negociaciones con el mercado común. Se le nota que las cuenta con pasión y con alguien que se implica personalmente y que realmente cree en aquel proyecto, y sin embargo es otro el que firma. Es decir, ¿cómo se vive eso? Una persona que ha sido jefe de gobierno, que ha sido ministro de la cosa y que se ha volcado con esa cosa y que luego es otro quien lleva los laureles. ¿Eso cómo se vive? Antes de contestar, quiero disculparme porque he sonreído en un momento de su pregunta. Quiero explicar por qué. Porque me ha llamado la atención el esfuerzo que ha tenido que hacer para recordar a Eduardo Punset. Nada más que eso me ha hecho sonreír, no el hecho de la Unión Europea, que en sí mismo es importante y es serio. Alguna vez he usado una imagen de la Escritura y he dicho que yo fui el Moisés y que mi cuñado Fernando Morán fue Josué, que entró en la tierra de provisión, por la que quien había luchado y quien había hecho posible la victoria era Moisés. En un romance del Cid se dice, a ver si lo recuerdo bien, que no venciera Josué si Moisés no lo hiciera. Eso lo he citado, no sé si aquí me parece que no. Efectivamente, yo viví inmerso en las relaciones con la Comunidad Europea, las comunidades europeas, entonces eran 3, durante muchos años, desde que Adolfo Suárez me nombró para llevar la negociación en el mes de febrero del 78, hasta el final de mi presidencia, pues mientras fui presidente también estuve muy personalmente involucrado en la negociación. Por lo tanto, me sentía casi inseparable de aquel oficio. Tanto que cuando Suárez, en el otoño del 80, siendo yo todavía ministro para las relaciones con las comunidades europeas, me propuso que fuera vicepresidente del gobierno. Le dije que no, que yo quería seguir con aquella tarea, que estaba en ella con un enorme ahínco y entusiasmo y heridas, porque se llevaba uno heridas en todas partes, yendo a Bruselas, a Luxemburgo y hasta luego, que me dejara. Y él insistió en que no y me convenció diciéndome, desde la vicepresidencia podrás seguir dirigiendo la operación, porque se encomendará al vicepresidente la coordinación de los esfuerzos para seguir en aquella negociación de entrada. Por lo tanto, es verdad que siente uno no haber podido poner la firma en algo que le llevó muchos años de esfuerzo y de trabajo, pero la satisfacción de la entrada es muy grande siempre cuando se entra bien, y yo creo que se entró bien. Se dice que se negoció mal, la negociación es tan difícil que no es justo decir se negoció mal, se puede negociar mejor. Y cuando se entra finalmente, después de una negociación difícil y al final exitosa, se pone uno muy contento y yo me puse. Y he contado también que Felipe González me llamaba por teléfono buscándome. Los gabinetes telegráficos son muy eficaces y de la Moncloa especialmente. Y debió decir el presidente, búsquenme a Leopoldo Carlos Otero. Y me encontraron al llegar a París. Yo iba a El Salvador como observador a unas elecciones que fueron luego famosas. Me esperaba un diplomático y me dijo, el presidente del gobierno está al teléfono. Y efectivamente hablé con él y me dijo, hemos terminado la negociación y vamos a celebrarlo esta noche en la Moncloa y quiero que vengas. Fue muy amable él asociándome a la cena que festejaba aquel éxito. Era un éxito todavía no formal, la firma vendría unas semanas después. Yo dije, querido presidente, es muy amable, pues estoy en París y estoy camino de El Salvador. Pues no vayas a El Salvador, vente aquí. Hombre, tengo ahí un compromiso como observador para las elecciones del pasado mañana. Y él insistió y yo le recordé una paradoja de la política. Bueno, hace unos años yo era presidente y tú eras el jefe de la oposición y me decías, todo el día estás pensando en Europa, tienes que ir más a América, a España, donde tiene de verdad que estar presente y tú lo estás poco, es en América. Bueno, tenía razón, ahora han cambiado las cosas, ahora tú estás en Europa y estás lógicamente satisfecho y contento porque haya terminado la negociación. Y yo voy a esa América de tus amores antiguos y mis amores recientes, los papeles cambian.
Cuento esto porque efectivamente la Unión Europea para Felipe González iba a ser un objetivo muy importante y tuvo una gran satisfacción cuando por fin Fernando Morán, en una noche de negociación en Burdeos, terminó aquello que yo había empezado unos años antes. Es curioso. Un segundo nada más. Que sí. Primero, ¿por qué se ha sonreído al hablar de Punset? ¿Por los pelos? Porque no sé. Y segundo, ¿por qué pide perdón por sonreír? Es que me ha chocado mucho, me ha dejado sorprendida que... Tu cara de esfuerzo. Claro, ¿por qué preguntar? Recordando. Viene muy combativa, yo sabía que lo era y además desde que yo pero es que me ha chocado que diga, perdón. Después hablaremos. Se ha hecho mucho más combativa. Lo he explicado con claridad, pero a lo mejor no ha sido bastante. Primero, creo que sonreír a destiempo es algo que puede interpretarse mal y que es descortés. Sí, sanísimo, no es que por cortesía he querido explicar una sonrisa que no se explicaba en el contexto de lo que Pilar estaba diciendo. Y segundo, ¿por qué he sonreído oyendo a Pilar? Porque Pilar dijo, ¿ha sido usted el único ministro que ha negociado con la Comunidad? Y luego, con un visible esfuerzo de memoria, que ha sido un esfuerzo exitoso, no, hombre, no, si había otro, si había otro. Que los demás... Entonces eso me hace sonreír. Es que los demás eran secretarios de Estado. No por Eduardo Punset, al que estimo mucho y que sigue siendo muy amigo mío, y lo era antes ya de su nombramiento, sino por el esfuerzo visible y exitoso. No, es que los demás eran secretarios de Estado y ustedes dos eran ministros, a eso me refiero. A ver, no vale la pena que nos peleemos por esto. No sé, los periodistas deben ser amigos o deben ser adversarios, vamos a verlo, porque además hay una reflexión curiosa. Aquí hay una reflexión sobre la prensa. Sí. Normalmente la dialéctica del político y del periodista es dialéctica entre adversarios. Lo que pasa es que yo ahora soy un cesante y yo creo que al cesante el periodista lo debería tratar con más benignidad. Porque del cesante no hay tanto que sacar. Del político en activo se supone que hay que sacar información, la materia prima de la que vive el periodista. Este sabe mucho y no cuenta, y lo que hay que hacer es presionarle para que cuente. Esa actitud del periodista es la que hace que luego cuando transcribe en la prensa escrita o en la prensa audiovisual, cuando transcribe lo que ha hablado con el periodista, dice siempre, el ministro concede que hay problemas en Barajas. El ministro acepta que la situación de Kosovo es difícil. Jamás dice el ministro, dice, ¿no? El ministro, presionado por el periodista, acaba aceptando, acaba cediendo, y tiene siempre el papel de alguien que ha sido violentado y que le han registrado los bolsillos y le han encontrado. Sí, hemos encontrado. Eso es natural, pero el cesante no tiene los bolsillos nada y hay que tratarle bien, Pilar. El cesante no, pero me alegra que me trate como un político activo. Me alegra, me satisface, me llena de vitalidad y de juventud, pero yo soy un cesante. Los periodistas, de todas maneras, aparte de preguntar, también tienen que investigar por si los políticos tienen algo en el bolsillo, no cabe la menor duda. Bueno, estábamos hablando hace un ratito de la entrada en Europa, ¿no? Y es curioso porque Adolfo Suárez entonces no percibía que fuese urgente entrar en Europa, cuando Europa para nosotros, para los españoles, era pues ya una especie de convalidación de democracia plena, ¿no? Eso es el primer punto que parece raro. Y el segundo es que usted... en segundo lugar, que a usted le parecía entonces más importante entrar en la OTAN que entrar en la Comunidad Europea, ¿no? Empieza por esto segundo, eso no. No, a mí figura en su libro, ¿eh? No. Bueno, digo que fue más definitorio para la política exterior española entrar en la OTAN que entrar en la Comunidad, pero no que fuera más importante. Perdón porque sea preciso. Creo que la política española, la política exterior, anduvo dudando durante mucho tiempo. Venía de una neutralidad forzosa de más de un siglo y anduvo dudando, y había, después de muerto Franco, había entre los políticos nuevos de la nueva democracia quienes sostenían la necesidad de que España siguiera siendo neutral, y había quien veía para España un futuro como cabeza del tercer mundo, de los países no alineados, ¿no? Aquella duda, aquel neutralismo que está también en parte dentro de aquello de OTAN de entrada, no. Aquello es lo que rompió definitivamente la entrada en la OTAN. La entrada en la Comunidad, que se negociaba desde antes, fue también una importante incorporación a un foro de Occidente, pero más decisivo, más representativo de nuestro nuevo giro fue la OTAN. Las dos eran importantes, las dos se podían llevar simultáneamente. Se decía y se dijo una vez en un debate parlamentario que primero había que entrar en la Comunidad y luego había que entrar en la OTAN, que las dos cosas a la vez no. Me acuerdo que me dijo eso el entonces secretario general del Partido Socialista.
Y dije, hombre, se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y probablemente lo mejor es hacerlas a la vez. Son dos negociaciones en foros parecidos, con interlocutores muchas veces los mismos. Y me acuerdo que le recordé aquello que se decía de Johnson, que no sabía hablar, que era tipo masticar chicle, y cuando iba andando que no podía hacer dos cosas se paraba, masticaba chicle y luego andaba y no masticaba chicle. Pienso que se podían hacer las dos cosas. Y se hicieron las dos cosas muy simultáneamente, pari passu, como dicen los que citan el latín pedantemente. Se entró primero en la OTAN y se entró luego en la comunidad, en donde hubo que celebrar aquel día en que yo iba camino de El Salvador, el final de una negociación que había empezado mucho antes. Las dos cosas eran importantes. No creo yo que fueran más importantes una, muy diferentes, pero más definitoria la entrada en la OTAN. Cuando en su libro uno de los aspectos que usted trata de la OTAN en una conferencia, me parece que es en un texto que recoge una conferencia, incluye ya el nombramiento de Javier Solana como secretario general de la Alianza, y dice usted que recibió aquella noticia con alborozo por aquello que antes se llamaba patriotismo. Está muy cuestionada ahora mismo la actuación de Solana. Está muy controvertida, sí. Luces, sombras. Según usted, ¿cómo lo está haciendo Javier Solana? Javier Solana tiene un papel muy difícil que se podría esquematizar así. Y no quiero hacer de menos su oficio, que es muy importante. Está sentado en un sillón cómodo, pero él no está cómodo. Y tiene a su derecha una mesa con un teléfono oval y a su izquierda otra mesa con un teléfono pentagonal. Y está esperando que suene el teléfono oval y que la voz de Clinton diga: Javier, tira las bombas. Y en ese momento descuelga el teléfono pentagonal y dice: Clark, tira las bombas. Clinton sabe por qué se tiran, no debería saberlo. Y Clark sabe dónde se tiran y cómo se tiran. Solana lo que sabe es que tiene necesariamente que estar entre un teléfono y otro, porque ese es el momento de la complicación de la OTAN, en que la OTAN y por tanto los países miembros de la OTAN se complican en esa operación. Es un papel difícil, es un papel, iba a decir, casi de intermediario, lo he exagerado, es una caricatura, pero es verdad que Solana, Javier, ha hecho y ha hecho muy bien en la política interior española un papel de segundo, siempre. Y, si se me permite, la libertad de expresión que tiene el cesante, ser en estos tiempos secretario general de la OTAN es un papel de segundo. El primero vive en Washington. Por lo tanto, ese es un oficio que conoce bien y que creo que está lleno de dificultades y que se está desempeñando en él con habilidad y con prudencia. Le ha tocado un mal momento. La OTAN está metida en una campaña que todos los días da noticias graves y malas de civiles y de militares que mueren, pero está desempeñando su función. Esa es la función para la que fue llamado y creo que lo está haciendo dignamente. Probablemente Javier Solana ha tomado la decisión más difícil de su vida política, ¿no? Casi con toda seguridad. ¿Usted de los 2 años de gobierno recuerda cuál fue la decisión más difícil también, la que más le costó? Quizá adelantar las elecciones sabiendo además que las adelantaba para perderlas. Esa pregunta es muy periodística y uno tiene que hacer un esfuerzo para saber cuál fue lo que le costó más trabajo. A lo mejor lo que le costó más trabajo fue decirle que no a uno que quería ser diputado por un lugar donde no había sitio, ¿no? Y aunque fuera una decisión en una escala nacional poco importante. No, a mí la disolución fue dolorosa. Yo hubiera querido de verdad agotar la legislatura. No podía porque casi todas las mañanas me reunía con un grupo de gentes de mi gabinete y contábamos los votos que nos quedaban en el Congreso y nos iban quedando ya muy pocos y no tenía sentido reabrir la tienda del Congreso en septiembre con una minoría ya muy acusada. Quiero recordar que Felipe González me ofreció no presentar una moción de censura y seguir apoyando en lo esencial al Gobierno si en el otoño seguía abierto el Parlamento y si no se disolvía. Aquello, sin embargo, era una prórroga en precario y yo preferí aceptar la situación, y la situación era que ya no teníamos ni siquiera los 168 que nos habían bastado para gobernar y que era mejor dar la palabra a los españoles que eligieran una mayoría nueva, un Parlamento nuevo y un Gobierno nuevo. Y ahora, hoy en día, resulta que de centro ya es todo el mundo. Es Blair, es Schroeder,
es el Partido Popular, es el Partido el PSOE. ¿Qué pasa al final? Pues es verdad. Que los partidos se han transformado en una máquina de ganar votos o de buscar votos y parece estar... No se han transformado, los partidos son eso. Son eso. Los partidos ¿Y son dónde eso. están las Ya ideologías? en mi tiempo los partidos eran una máquina de sacar votos. Eso es una pena, pero es así, y la democracia está fundada en unas elecciones que periódicamente permiten a los ciudadanos cambiar las mayorías o los parlamentos y cambiar los gobiernos, y para eso pues hay que aceptar ese sistema de búsqueda de votos. El partido tiene que buscar votos porque las elecciones llegan y todo gobierno quiere continuar. Para adornar con una cita pedante esto que digo, Spinoza, el filósofo portugués, judío, holandés, uno de los hombres más extraordinarios que ha habido en Europa, decía: el ser de las cosas es su tendencia a la perduración. Aplicado al gobierno, el ser del gobierno es la tendencia a perdurar. Todo gobierno quiere durar siempre. Y para durar siempre tiene que tener un partido que le cuide los votos, porque cada 4 años como máximo hay que someterse a la prueba de los votos. Y por lo tanto creo que los partidos cumplen con su misión cuando hacen esto. UCD no lo hacía porque no era un partido. UCD no estaba hecha para buscar votos. Estaba pensada y hecha para la transición, que es otra cosa. Eso también creo que está explicado en algún punto de este libro que tan amable y reiteradamente citan ustedes. Estaba hecha para ganar votos y para la no estaba hecha dice usted, pero para la transición, no para ganar votos. Suárez iba a durar 107 años. Bueno, sí, esas son palabras que se dicen a los periodistas para que las repitan y las recuerden, pero no estaba hecha para ganar votos porque, y ahí creo que lo explico con un poco más de extensión, no lo voy a en qué capítulo, el talante que hace falta para la transición no es el mismo, sino más bien el contrario del talante que hace falta para hacer un partido. Para la transición era necesaria la mano tendida, el consenso, la moderación, palabra que estuvo muy de moda y que el propio Suárez lanzó. Para hacer un partido, al contrario, hay que pelearse por las fronteras con los adversarios y de mano tendida nada, ¿no? UCD tenía que hacer la transición y la hizo bien. Y estaba preparada psicológicamente, por decirlo así, para hacerla. Y esa preparación la hizo ser débil y no consiguió formarse como partido. Por lo tanto, creo que cumplió lo más difícil, lo más urgente, que era la transición, pero no cumplió con la obligación de convertirse en un partido. Por eso el gobierno no tenía esa máquina que convierte opiniones en votos. Y por eso UCD terminó tan rápidamente, tuvo una vida tan corta que se puede ver en el periodo de 7 años, ¿no? Desde el 77 en que nace, ni siquiera vamos hasta el 82 en que realmente muere, 5 años. En ese mismo capítulo dice usted que la política no es el ámbito de la razón, sino el ámbito de los votos. Y un poquito más abajo, en otro capítulo, hablando del 23F, de la intentona golpista del 23F, que curiosamente usted habla de antes del golpe y después del golpe, pero no habla del golpe. Dice otra cosa, que en enero de que cuando usted toma posesión como presidente del gobierno, dice: en enero del 81 yo heredé un golpe militar, pero hay una cuestión ahí en la que usted no entra, que es en la situación en que se produce esa herencia. ¿A usted llegó a explicarle a Adolfo Suárez alguna vez por qué dimitió? Esa pregunta me la han hecho muchas veces, pero hace ya también muchos años y veo que sigue siendo una pregunta viva. Es que yo no he encontrado respuesta todavía en nadie. Pues no en este libro, sino en otro que también he citado, aunque este desayuno era para este libro. Bueno, pero hay otro más que se llama Memoria Viva de la Transición. Para hablar de otro libro y hacemos otro desayuno cuando quiera. Pues en aquel, digo lo que yo creo, y lo que yo creo lo repito muy resumido, ahí se extiende algo más. Nunca se toma una decisión importante por una sola cosa, es muy raro. Se toma desde un estado de ánimo. El estado de ánimo de Adolfo Suárez en el mes de enero del 81 era un estado de frustración. El que había hecho lo más importante de la transición política se sentía maltratado por la prensa, que fue muy cruel con él, por la oposición, que fue enormemente cruel con él. Y al final se sintió incluso abandonado por una parte de su propia organización, de su propia UCD. Pienso que esa frustración interna, esa sensación de que al hombre que hizo lo que había que hacer y que lo hizo bien, se le negaban apoyos externos e internos, le llevó a pensar que su persona era la que concitaba
esas críticas y que seguramente la obra de él se podría seguir mejor si él no estaba. El análisis yo creo que era equivocado y se lo dije. Yo fui tal vez de los pocos que le dijo cuando estaba todavía pensando su decisión: no te vayas, no es bueno. Hice aquella imagen que no sé si está por aquí o en algún artículo del clavillo del abanico. En este libro está. Suárez fue el clavillo de un abanico con muchas varillas que se llamaba UCD. Si al abanico se le quita el clavillo, las varillas se dispersan, aquello deja de ser una estructura coherente, es un desorden. Y eso pasó cuando él se fue. Pero en fin, se fue porque estaba frustrado, porque estaba dolido, porque no podía más, para decirlo con una expresión muy coloquial y muy poco precisa. Y no creo que haya ninguna otra razón. Al periodista le gustaría que un día apareciera un papel en el que se dijera: llegó un general y le puso una pistola en el pecho. Eso no pasó, ni podrá por tanto aparecer nunca, ¿no? Lo cierto es que dimitió y al rato dieron un golpe militar y ya estaba usted. No, estábamos en la sesión de investidura. Estábamos en la sesión de investidura. Estaba intentando. Estaba en la segunda vuelta. Intentando estar. El golpe fue una de las pocas cosas desagradables que no me pasaron a mí. Pasaron en un gobierno todavía en funciones, presidido por Adolfo Suárez. Pero no eso, que venía de antes, la intranquilidad o la inquietud militar es antigua en la historia de la transición, no es la razón por la cual Adolfo Suárez se fue. Adolfo Suárez es un hombre valiente y si hubiera tenido él la información o la sospecha de que era inminente un golpe militar, seguro que no se va. Por tanto, ese argumento más bien se vuelve en contra de los que piensan que hubo una razón militar para su marcha. Repito que Adolfo no hubiera dimitido nunca si hubiera considerado inminente un golpe militar. Se marchó, creo, por las razones que he dicho. Y sobre todo, esas son interpretaciones mías, deducidas también de conversaciones con él y con quienes eran, como yo, sus colaboradores. Pero la esperanza de que aparezca un día una razón desconocida es la que yo creo que es completamente vana. Se podrán añadir elementos a esto que yo he dicho y él aportará. Se acaba por publicar sus memorias, está en escribirlas, las está escribiendo y pienso yo que a lo mejor se decide. Él aportará algún dato más, pero nunca ese dato que espera el periodista de investigación, que dice: naturalmente, ahora ya entiendo por qué. Eso no va a aparecer, pues no lo hay. Usted hace un comentario de todas maneras en el libro sobre otro libro de Pedro Silva, el que fue presidente de Asturias, ¿no? Un momento determinado, que también se refiere en su libro al 23F. Y en ese libro habla de la duda del rey. Es el subtítulo, me parece, del libro. Yo tengo una amistad antigua con Pedro de Silva y una gran admiración por él, que por lo tanto quita un poco de objetividad a mi opinión, que es muy buena, sobre él y sobre el libro. El libro está estupendamente escrito, Pedro Silva es un escritor magnífico, es muy sagaz, es muy sutil en ocasiones y aporta puntos de vista que no están en otros libros. Algunos exagerados, dedico un capítulo entero a hablar del protagonismo en un lenguaje todavía un poco marxista, el protagonismo de la clase obrera en la transición. Parece que ese capítulo no es de los mejores, pero en cambio otros sí. Y él sostiene una tesis un poco rebuscada y complicada, pero muy lúcida, muy brillantemente expuesta. Él piensa que hubo una duda en el rey que prolongó unas horas la situación y deduce de ahí ventajas para el triunfo definitivo de la democracia. Es una cosa un poquitín elaborada, es un buen intelectual y como intelectual a veces rebusca un poco las cosas. Pero yo incluyo aquí una intervención que tuve en la presentación del libro, donde creo que se refutan esas ideas de la duda del rey, aunque están dichas por Pedro de Silva para deducir de ellas una ventaja, no un inconveniente. Ya. Usted se autocalifica ahora como cesante, cosa que tiene su gracia, ¿no? Y me suena un poco a codorniz lo de lo cesante, ¿no? Pero hombre, no, recuerda a Galdós. Citemos a Galdós, que prestigia más, yo me más que a la codorniz, es más yo poco tal llevar la contraria. También prestigia. Me está devolviendo la sonrisa. No. Que Uy, ojalá sonriera más. No se ríe de un cesante, es una figura muy importante en la historia política y literaria española, pero en fin. Bueno, en estas memorias o papeles de un cesante hay una serie de cosas en las que son certezas, por ejemplo, que suena menos el teléfono, que hay más
silencios, eso lo cuenta usted muy bien, pero luego tiene 3 o 4 cosas que a mí me chocan. Una... son 4, luego se van a olvidar. 4. Primera, usted dice que un político que se lleva demasiado bien con un periodista no es buen político y que cuando un político periodista se lleva demasiado bien con un político no es buen periodista. Eso, primero, no me parece que sea así, pero me choca. Segundo, me choca ¿Contesto algo... de una en una o todas juntas? Lo que usted quiera. Contesto de una en una. A ver, de una a una. Eso está dicho, como todo lo que se dice en un estilo periodístico, está dicho muy resumidamente. Yo creo que es verdad. Hay políticos que se han llevado muy bien con los periodistas, demasiado bien, que han gobernado para el titular del día siguiente o para el reportaje de la semana. Eso no es bueno. El político no puede, aunque tiene que contar, naturalmente, ¿cómo lo va a contar? Con la única realidad política que existe, que es la de los medios, pero no se puede gobernar para los medios. Entonces, el político que gobierna para los medios no es buen político. Yo no le rebato y continúo. Y el periodista tiene que ir, como acaban de decir ustedes mismos, a veces a obtener, lo he dicho yo también, del político lo que él no quiere decir o se supone que no quiere decir, buscando una verdad que el político oculta. Por tanto, hay una dialéctica y el político que no entra en ella probablemente es demasiado blando con la prensa y no es buen político. Y el periodista que estima demasiado, que los hay periodistas y alguno femenino que se enamoran de políticos y entonces ya no son buenos periodistas. Bueno, ¿y por qué no al revés? Pero ¿qué machismo más? Porque, ¿Y por qué no alguno masculino que se enamora de una señora estupenda que se dedica a la política? Pero sí, bueno. Perdón, Pilar, ya sé que es muy aguerrida en todo y en esto, pero como ha habido pocas ministras, había pocas de quienes enamorarse, en cambio había muchos ministros. Bueno. La proporción, por tanto, hace que sea más frecuente que haya sido, en la época de que hablamos, sido más frecuente que una periodista se enamore de un ministro, porque había 16, que no de una ministra, que no había ninguna, hasta que yo nombré a Soledad Rey. Pues no sé si esa respuesta... Que la primera ministra que se nombra después de la República la nombro yo. No sé si va a gustar esa respuesta a Soledad Becerril, pero en fin, segunda... ¿Pero le va a gustar el qué? Pues que dice usted que los políticos no se enamoraban de las mujeres los periodistas... Bueno, es igual, seguimos. No es igual, es parecido, pero no es igual. ¿Cómo? Digo que hasta Soledad no había ninguna ministra de la que enamorarse y que luego había una, pero había 16 varones de los que enamorarse, por lo tanto, estadísticamente no vamos a quedarnos encallados en los enamoramientos. Segundo, hay algo que realmente me parece dolorosísimo. Ampárame, dolorosísimo. Señor presidente de este dolorosísimo. Parlamento, por la segunda pregunta. Dolorosísimo. Cuando usted dice que una vez que deja el gobierno dice que bien, tendré muchísimo tiempo para leer y se da cuenta de que no tiene ganas de leer. Eso me parece tremendo. Tremendo. Es lo más dramático que le puede pasar a uno que tenga afición, como yo te digo, a la lectura. Y es absolutamente cierto. Yo mientras fui ministro, sobre todo mientras fui presidente, en total años de esa mala vida desde diciembre del 75 hasta diciembre del 82, 7 años. No leía más que recortes de prensa. La prensa hay que leerla entera, como está aquí, con el periódico y abrirlo. Tocar el papel. Lo que no se puede es leer una copia, en aquella época mala. La técnica de copiar ha mejorado mucho, pero mala, con trozos de artículos recortados, subrayados por un jefe de gabinete que es muy inteligente, pero que tiene una inteligencia distinta de la del pobre político. Entonces, no lee uno más que esas cosas. Y teletipos, que entonces había mucho teletipo, que hoy hay menos. Cuando quiere uno volver a leer, se le ha olvidado, porque la lectura exige su técnica. Y se le caen los libros de las manos. Sobre todo, yo quise volver a la lectura que me ha gustado más desde que tenía 15 años, que es el ensayo, sobre todo el ensayo, que exige un cierto esfuerzo. El esfuerzo ya no lo pone uno, el esfuerzo al político se lo han hecho los de su gabinete y lo que hace es leer lo que está subrayado en rojo. Cuando tiene uno que ponerle subrayado, pues ya se ha olvidado, ya no sabe cómo se hace eso. Y sufrí mucho, y no es mentira que para volver a leer se me ocurrió, y la fórmula fue buena, la técnica que se utiliza cuando los chicos, los muchachos, empiezan a leer. No me refiero a cuando aprenden las letras, sino cuando empiezan a coger un libro. Y leí lo que se lee a los 14 o 12 o 15 años, que es pues Agatha Christie o Tarzán de los Monos o Mallorquí, al que descubrí como un estupendo escritor, El Coyote. Lo primero que leí, de verdad, después de salir de la Moncloa, fue una buena parte de la colección del Coyote. Eso es verdad. Unas otras dos para no acaparar tiempo, que son personales. Una, que cuando usted conoce a la que iba a ser su mujer, decide hacer una recolecta para un ramo de flores y cuesta 27 pesetas. Y segundo, que su suegro le trató toda su vida de usted.
me choca también, porque usted es de la generación de mi padre, más joven que él, y mi padre llamaba todo el tiempo, siempre de tú a su suegro, y imagino que eso es lo habitual, ¿no? Argumentos ad hominem que son muy típicos de Pilar, pero que se responden con el mismo tono con que ella los hace. Primero, 27 pesetas el año 51 eran mucho dinero. No tengo a mano la lista que suele publicar el antiguo Banco de Bilbao. Publicaba todos los años o cada 2 años un cuadro muy curioso en que se decía una peseta del año 31 vale hoy tanto, o viceversa, una peseta de hoy vale tantas en el año 39, vale 36 o el año 42. Si tuviéramos esa tabla veríamos que con 27 pesetas del año 51 se hacían muchas cosas que hoy no se hacen. Y efectivamente no un ramo de flores. Yo compré, no me acuerdo cuánto, 5 rosas o 7 rosas que valían no más de eso. Rojas, espero. Que no valían, ¿eh? Rosas rojas, espero. Creo que sí, ya no recuerdo. Las rosas rojas se regalan un poco más adelante, cuando la pasión ha prendido ya. Pero cuando se trata del principio, yo creo que no hace falta que sean rojas, pero no estoy seguro. Eso en cuanto a la primera cuestión. En cuanto a la segunda, bueno, pues era una costumbre que yo acepté y me di cuenta de que tampoco es tan malo. Y que además yo tengo una relación excelente con mi suegro, pero al fin y al cabo la relación con la familia política a lo mejor es bueno que tenga un usted por el medio, es bueno que uno se defienda y el usted defiende más que el tú. En todo caso es un hecho. Vamos a la historia un poquitito, porque usted dice en el libro que nos acercamos al primer final del siglo que no va a ser traumático en la historia de España desde el siglo XV. El siglo pasado fue pérdida territorial, la pérdida de las colonias y a partir de ahí incluso la eclosión de los nacionalismos, sobre todo el negacionismo catalán. Pues haciendo una diferencia notable, histórica e incluso de dimensión, ¿no le preocupa el que nos acerquemos a este final de siglo con planteamientos de secesión en una parte del territorio español? ¿No es también otra vez decir que terminamos un siglo con problemas? Me preocupa porque lo repiten personas inteligentes como ahora mismo Luis, pero no es una preocupación que me parezca fundamental. En este momento yo no tengo ese miedo, no sería preocupación, sería miedo, ¿no? Yo no tengo ese miedo. Pienso que ha habido una eclosión de posiciones nacionalistas y que paradójicamente cuando hay en España más autonomía territorial que ha habido nunca, parece como si los que ejercen esas autonomías quisieran siempre más y por lo tanto dan la impresión de que no pararán hasta obtener eso que llama Luis una secesión. Yo no tengo ese miedo, preocupación de que el proceso pueda ir peor y nos pueda conducir a un momento de miedo, siempre se tiene, pero yo en este momento no tengo miedo. Yo creo que el gobierno está en una posición firme y que está en este punto el ministro del Interior está haciendo su difícil papel con una combinación muy buena de firmeza y de buen estilo y de buen tono y de flexibilidad, y que con eso iremos navegando un mar difícil, porque lo que está claro es que el problema que plantean los nacionalismos no se resuelve en unos meses ni en unos años. Es un problema con el que hay que convivir, con el que España lleva conviviendo por lo menos desde tiempos del 98, como recordaba Luis, y probablemente un catalanista diría mucho antes, pues Felipe IV ya en ese tiempo teníamos problemas como de este tipo, ¿no? Son problemas con los que hay que convivir, problemas que no tienen una solución definitiva, pero no, a mi juicio, no es una cuestión que en este momento, en mí por lo menos, produzca el miedo a una secesión posible, ni mucho menos inminente, ¿no? Qué duda cabe, ¿no, señor Carlos Sotelo? Lo digo porque qué duda cabe que era la conclusión que establecía ¿quién? Después de una frase, Zubiri, del que habla. Se ha olvidado. No, me ha olvidado, sí. ¿Quién decía eso? Ah, Zubiri. Sí, es verdad. Pues que estoy leyendo el libro yo a usted. Ya veo que en las conferencias de Zubiri, cuando no terminaba un párrafo muy complicado en el que cabía mucha duda, para reforzar su convicción decía, ¿qué duda cabe? Y los pobres oyentes, no me atrevo a llamarlo discípulo, decíamos, pues sí, cabe mucha duda. Recuerdo que se atribuía
a un matemático ilustre de mi tiempo este hecho. Estaba deduciendo una fórmula matemática. Y en las fórmulas matemáticas se deducen refiriéndolas a otras hasta que se llega a una que es evidente. Este hombre llegó a una pizarra y dijo, bueno, y esto es evidente. Se quedó pensando y dijo, un momento. Y entonces eran pizarras que se subían con un manubrio, sacó una pizarra nueva, estuvo escribiendo media hora y al final dijo, sí, era evidente, ¿no? Era evidente, pero la evidencia parece que es inmediata. Pues sí, es verdad. Perdón, que se me había olvidado, se han leído el libro mejor que yo, cosa que me satisface mucho. Hay otro texto de ese libro en el que usted hace una reflexión sobre la forma de gobierno que hay en España con el PSOE antes, con el PP ahora, con ayuda de los nacionalismos, ¿no? Y invita usted a concluir, incluso lo dice textualmente, que en España, con este sistema, hay mucha gobernabilidad y poca gobernación. A mí me ha parecido que es como una crítica que quizá quiere usted dar a entender ahí que están cediendo demasiado los partidos nacionales a los nacionalistas por la gobernabilidad. Sí, entiendo. En los libros en los que se recogen papeles de distintos años y en una evolución política como la española, que es bastante rápida, casi siempre hay que ir a ver el año y el contexto temporal en que se dice eso. Yo creo que hablo de esa pareja de palabras, gobernabilidad y gobernación, a propósito de la colaboración de convergencia con el gobierno socialista y luego con el gobierno popular del PP. Y en aquella época creo recordar que Pujol, que es uno de los políticos más inteligentes de la segunda mitad del siglo que termina, insistía mucho en la gobernabilidad y se presentaba como el paladín de la gobernabilidad. Y yo decía, hombre, si por gobernabilidad entendemos una cierta estabilidad en un sistema, en un régimen, que nos hemos dado después de la muerte de Franco, es bastante estable. Y decía yo, porque en aquel momento, decía, ha habido hay dos expresidentes del gobierno en un plazo de 12 años o de 7 años, no sé cuántos eran. No es poco. Y si contamos el largo mandato de Felipe González, pues ha habido 3 presidentes del gobierno en un plazo total de 17 o 18 años. Y yo le decía, es bastante estable. El problema no es tanto estabilidad, es decir, gobernabilidad, como gobernación. El problema es que tenga apoyos el gobierno minoritario de Madrid, el caso del PSOE en la última legislatura o del PP ahora, que tenga los apoyos bastantes para gobernar, porque lo importante no es solo durar, como diría Spinoza, sino gobernar mientras se dura. Creo que era eso lo que quería decir, pero veo que se han leído el libro mejor que yo y es posible que encuentre en estas palabras mías una contradicción con lo que escribí hace años. ¿Sabe usted que ha tenido, en el fondo, es un privilegiado, que ha tenido de compañeros de trabajo, de compañeros de equipo y de amigos, a una gente muy excepcional, muchos de ellos que han desaparecido, como son Paco Ordóñez, Pío Cabanillas, García Díez, Rosón, Chus Viana? Ha sido una generación, la suya, la de UCD, en la que ha habido una gente realmente, Joaquín Garrigues, no sé, como de bandera, ¿no? No echa de veces de la persona, esa personalidad política y personal tan, valga la redundancia, tan... Y le agradezco ese comentario que me produce una cierta melancolía y al mismo tiempo me confirma en la certeza de que los hombres de mi generación hemos tenido la suerte de estar en un momento crítico de la historia de España, de contribuir con otros que no estaban en nuestro partido, pero muy en primera fila, contribuir a eso que luego se llamaría transición, que es una obra buena y ejemplar, y que eso no pasa siempre, afortunadamente, porque la situación que tuvo que resolver Suárez y UCD es una situación crítica, excepcional y peligrosa. Y es verdad que produce melancolía ver cuántas personas brillantes estuvieron en aquellos años y ya no están. Es cierto que como no había política antes de la muerte de Franco, o los que estaban en aquella política no estuvimos luego en la política de la monarquía parlamentaria, es verdad que al levantarse de repente una barrera que impedía el acceso a la política de muchas gentes, se produce un aluvión de personalidades que estaban represadas por la situación anterior y aparecen tal vez más hombres brillantes a la vez de lo que suele ser normal. Normalmente van entrando en turnos sucesivos y no se produce esa concentración de personalidades. Yo creo que esa es la razón de que hubiera
personalidades tan brillantes en el equipo inicial de UCD. Pues tenemos que terminar, señor Calvo Sotelo. Pero qué pena. Han pasado 50 minutos y a mí me hubiera gustado hablar, por ejemplo, de las historias de Rivanova. ¿Quién escribió ese libro? Lo escribió mi padre. Y era divertidísimo. Un libro no sé sobre Ribadeo, que está muy bien escrito y que me alegra mucho que mi paisano Luis Mariñas cite y conozca. Pero qué bien, se pasa el tiempo muy deprisa. Se pasa el tiempo muy deprisa. Son ustedes muy amables, incluido Pilar. Muy amables. Pero bueno, si he sido encantadora. Un momento, no podemos seguir porque él es el cesante y a mí me pueden cesar como estamos pasando aquí el tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Aquí. Gracias, Consuelo. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Mañana volveremos otra vez aquí en los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Ya lo saben, su cita. Hasta mañana.